Y vamos a comenzar con la primera pregunta, que tiene que ver ahora con el estado de exaltación del Señor Jesucristo. Recuerde que tenemos dos estados, el estado de humillación y nuevamente tenemos el estado de exaltación. Y dentro del estado de exaltación de Cristo, una de las primeras etapas que se puede ver es la resurrección del Señor Jesucristo. Sabemos que, como dice Pablo, que si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana, seríamos los más miserables. Porque si Cristo no resucita, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, no habría perdón de pecados. Si no hay perdón de pecados, no podríamos ir a la presencia de nuestro Señor, de nuestro Dios. Queríamos condenados eternamente acá en esta tierra y luego al infierno. Y que es importante que nosotros tengamos claro este estado de exaltación que es sumamente importante, pero también tener claro los argumentos que avalan la resurrección del Señor Jesucristo. Como primera pregunta del curso de esta lección 3 hay una pregunta que dice, ¿qué pruebas históricas tenemos de la resurrección de Cristo? Este vocabulario, perdón, este cuestionario, no está basado 100% en las respuestas, se van a ser halladas en el documento que tenemos escrito, que es la teología de Berkov. Así que también tenemos que esforzarnos y buscar un poquito más las respuestas en otros libros que tenemos. Así que, bueno, le cedo la palabra para algún hermano que nos pueda hablar sobre las pruebas históricas que tenemos sobre la resurrección de Cristo. Pastor, ¿Sí, hermano Giovanni? sí, yo tengo la primera. Bueno, una de las primeras pruebas históricas es la tumba vacía. Ya tenemos la prueba, digamos, histórica, la tumba vacía. Esa es como la principal de las pruebas históricas de la resurrección de Cristo. También tenemos los testigos oculares que presenciaron al Señor resucitado, y cuerpo físico, cuerpo glorificado, apariciones de los apóstoles, a más de 500 personas también, esa es una prueba histórica, y también, un detalle importante también, es el testigo ocular de las primeras mujeres, o sea, hay un detalle porque que se haya presentado primero a una mujer y que la hayan escrito, es donde tenía menos credibilidad una mujer en esa época, en esa cultura. Entonces, es Mm, un detalle importante que la hayan dejado claro que la primera que lo vio fue María Magdalena. Yo creo que ese también es un punto bien importante en la prueba histórica. Ah, y también, yo también agregaría también la actitud de los apóstoles. O sea, antes, cuando abandonaron a Cristo, lo abandonaron. Y ahora podemos ver que digamos, este cambio, cuando vieron a Cristo resucitado, creyeron y sellaron su experiencia con su muerte. Entonces también es también un punto importante como prueba histórica, dentro de eso de lo que puedo decir. ya. Entonces, resumiendo, están los testigos oculares, la aparición a las mujeres, ¿cuál Claro. más? Y el cambio de actitud de los apóstoles, Ah, y el como cambio hemos de dicho. actitud de los apóstoles, ya. Gracias, hermano Giovanni. ¿Alguien tiene otro tipo de prueba histórica sobre la resurrección de Cristo? Hay un personaje que se llama Flavio Josefo, que a mí me gusta, en muchas oportunidades lo he ocupado, que es un historiador del primer siglo y que menciona también lo que sucedió respecto de la resurrección de Cristo, que se ha Ya, tratado en muchas oportunidades también de quitar el piso respecto de lo que él escribía, pero era un historiador que ha sido muy validado, que no era cristiano, simplemente era un historiador judío de la época, y menciona también la resurrección de Cristo como un hecho histórico, que no es un personaje bíblico, es un historiador simplemente. Y él también habla de la resurrección, así como de otros hechos del primer siglo. la antigüedad es de Cristo, la antigüedad de Flavio Josefo, el tal Cristo Creo que que ha así se llamaba el resucitado. libro que escribió, claro, Antigüedad, sí. Bueno, escribió varios libros para Flavio Josefo, que al final se hizo ciudadano romano y desde Roma escribe la historia de Israel y dentro de eso escribe en los tiempos anteriores a él un Cristo llamado el Mesías, gente dice que resucitó. Muchas gracias, hermano Claro. Dinko. ¿Algún otro argumento que ustedes tengan sobre los evangelios?
sobre las pruebas históricas de la resurrección. Pastor, Pastor, también. Sí, Eh, disculpe más. eh, ¿Quién dijo hermano Giovanni? Pero antes el hermano Giovanni habló un hermano, no sé quién era. No, no, yo, la hermana. Ya, la escucho. el testimonio de Pablo en 1 Corintios 15 menciona una lista de testigos de la resurrección, incluyendo a Pedro, los apóstoles, más de 500 hermanos, Santiago y él mismo. Este pasaje es considerado una confesión temprana de la iglesia primitiva. Gracias, hermana Aida. Hermano Giovanni, ¿usted ya quería agregar algo? Y pastor, ahora también, aparte de Flavio Josefo, no sé si me estoy equivocando, el nombre Tácito, pues también habla también Tácito, sí. una prueba histórica. Y también agregaría el dibujo que es de Alexámeno, que es un poquito más posterior, pero habla, no sé si es Alexámeno, se me olvidó el nombre, pero es un dibujo donde sale la cruz con la cabeza de un burro. Es como, en realidad era una burla hacia el cristianismo. Sí. Y sale también. Gracias, hermano Giovanni. ¿Alguien más? Bueno, también hay otros argumentos que son históricos y quizás muchos pasaron por alto, por ejemplo, los cuatro evangélicos. Los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios fueron escritos por dos apóstoles, Mateo y Juan, y por Lucas, fue un contemporáneo del apóstol Pablo, que todos dicen que, y Marcos, él recibió, ¿cierto?, el relato de Pedro directamente sobre la resurrección de Cristo. Cuando fueron escritos los cuatro evangelios, y en el tiempo en que fueron escritos, muchos de los testigos oculares que, como dice nuestra amada Ida, aparecen en el libro de Corintios, estaban vivos. Y no solamente estos testigos oculares que se les mencionaba, sino que había muchos que habían visto a Cristo resucitado. Entonces, cuando comienzan a circular los evangelios, eh, donde se dice que Cristo resucitó, que murió y que resucitó de entre los muertos, ninguno de los contemporáneos, creyentes o no creyentes, cuestionaron la veracidad de los evangelios. Y de hecho, hasta el día de hoy, ni ningún escrito contemporáneo a la época de los evangelios donde se cuestione la veracidad de la resurrección y posterior ascensión de Cristo. Entonces, ese también es un buen argumento histórico, porque si hubiese sido una invención, como trataron de hacer creer muchos eh, judíos, mucha gente hubiese salido a proclamar y hubiesen escrito cartas apologéticas defendiendo el judaísmo, ¿cierto? Haciendo una clara referencia a la supuesta resurrección del Señor Jesucristo. De hecho, si ustedes se recuerdan, sale que los judíos fueron, ¿cierto?, en la Sanedrín y decían que se podía resucitar, por eso pusieron la guardia romana, para que su cuerpo no fuera robado. Entonces tenemos ese argumento de los cuatro evangelios, que es un argumento muy fuerte, en el cual no hay cuestionamiento y cual se aprobó la veracidad de sus escritos. Eh, Como también tenemos otro tema que ustedes lo tocaron, que tiene que ver con estos testigos oculares que presenciaron la resurrección de Cristo, incluyendo los discípulos. Fíjese que todos estos, después de la humillación pública de Cristo, después de la persecución y la ejecución de Jesucristo, estos discípulos que en un momento arrancaron, como decía Giovanni, mantuvieron su identidad y su fe, confesando a Cristo como verdadero Mesías, como el Salvador que murió y que resucitó al tercer día. Y no solamente los apóstoles, sino que muchos de los testigos oculares eh, dieron su vida afirmando que Jesús había resucitado. De hecho, nosotros en los evangelios tenemos 11 eventos que salen relatados en los cuales Jesús apareció a diferente gente. Y estas apariciones fueron a hombres, fueron a mujeres, aparecieron a individuos, a grupos y al menos a una multitud, como dice el apóstol Pablo. Entonces, estas apariciones de Cristo fueron al aire libre, al interior de un templo, de una casa, en diferentes lugares y momentos del día. Eh, Jesús fue tocado físicamente, fue escuchado, fue visto visualmente y también comió.
Entonces, todos esos son los relatos que nos dan los evangelios y nos dan la carta del apóstol Pablo. Y fíjense que lo que lleva en común, y que ustedes se dan cuenta, como decía Giovanni, el cambio de actitud, cuando se relata que las mujeres aún dudaban de la resurrección de Cristo, porque iban a ver un muerto, llevaban las especies para ir a visitar a un muerto. Los apóstoles no le creyeron a las mujeres porque dudaban que Jesucristo había resucitado. ¿Cómo se produce ese cambio entonces? Se produce una vez que tienen un encuentro personal con Jesucristo, una vez que lo, que lo veían. Todos estos hombres y mujeres conocían a Jesús antes de su muerte. Así que cuando lo ven resucitado, se dan cuenta que este Jesús que se aparece es el mismo Jesús que murió en la cruz. Entonces ellos se dieron cuenta que la tumba estaba vacía, que el lienzo fue dejado atrás, que la piedra fue rodada, que el cuerpo de Cristo nunca fue encontrado y que nadie afirmó haberlo robado. Entonces muchos de estos testigos dieron su vida, afirmando y corroborando la resurrección del Señor Jesucristo. Si hubiese sido una mentira, una invención, muchos de estos testigos oculares se hubiesen retractado y no hubiesen dado su vida por una mentira. Todos sabemos que la gente muere por algo que cree, por una convicción, muere por una causa. Pero cuando tú no estás seguro, cuando tú no crees en esa causa, cuando tú no tienes una convicción fuerte, cuando la gente apostata de su fe o reniega lo que estaba diciendo. Pero en el caso de la resurrección de Cristo, muchos murieron porque dijeron que tanto la crucifixión y la resurrección de Cristo era algo verdadero. También hay otro argumento que es muy fuerte, que fue el crecimiento exponencial del cristianismo en Jerusalén. Porque ese auge del cristianismo con la predicación de Pedro, cierto que sale relatado, ustedes están viendo hoy día la venida del Espíritu Santo, cómo hubieron miles de conversiones, después cuando sanan al cojo, otros miles más de conversiones. Toda esa gente escuchó el relato y la predicación de Pedro, donde Pedro anunciaba que Cristo había resucitado, donde Pedro predicaba que la tumba estaba vacía. Entonces decía que Jesús verdaderamente había nacido. Entonces esa gente hubiese podido refutar la predicación del apóstol Pedro y no hubiese habido tanta conversiones. Entonces este crecimiento masivo ocurre pocos días de la muerte de Cristo y pocos días de la resurrección de Cristo y de la ascensión de Cristo. Fíjense que ese crecimiento espiritual, esa conversión de judíos al cristianismo, se da en medio de la hostilidad, de la persecución, tanto de líderes religiosos como de líderes civiles. Entonces, ese es un argumento muy, muy fuerte también, nos hace comprender la veracidad de la resurrección de Cristo. Y siguiendo con el tema del judaísmo cristiano, muchos, muchos judíos cambiaron su fe, dejaron el judaísmo y avanzaron el cristianismo. Aunque quiero hacer una aclaración. El cristianismo como tal, dentro de los judíos, no era visto como una religión nueva, sino que empezaron a ver como una rama más del judaísmo. Pero dejaron esa rama tradicional fuerte. Ustedes saben que para los judíos, el renegar de la fe que había sido dada significaba la expulsión, ¿cierto?, del pueblo judío, eh, la excomulgación de las sinagogas, la pérdida de identidad como judío. O sea, el que iba en contra de la religión judía tenía mucho que perder, tenía mucho que dejar. Entonces, fíjense que cuando Cristo resucita y se dan estas cientos y miles, perdón, estas miles de conversiones, la visión judía de la resurrección comienza a cambiar, porque ahora se ve que después de la muerte está el regreso a la vida corporal, porque vieron a Cristo con un cuerpo visible, audible, que comía, palpable. Entonces, ven la transformación de Cristo en un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual, que se mantiene con la figura hombre. Eh, de hecho, en el judaísmo no se esperaba que nadie no se esperaba que nadie resucitara hasta el final de la era de los días de Jehová, cuando
el Mesías llegara. Pero después de la resurrección de Cristo, muchos cambiaron su fe y empezaron a creer en Jesús porque lo habían visto y porque habían el testimonio de muchas personas que habían visto a Jesucristo resucitado. Entonces, para el pueblo judío, la era escatológica, cuando hablo de era escatológica del pueblo judío, estaba pensado muy en el futuro. O sea, la resurrección para ellos faltaba mucho que llegara, pero con los primeros escritos del cristianismo, con la predicación de esto, de Pablo y de los evangelistas, la gente comienza a creer en la resurrección de Cristo, comienzan a convertirse al cristianismo. Entonces, eh, eso es un argumento también histórico, el cambio de pensamiento y el cambio de fe de los judíos. ¿Algo más que agregar con respecto a esta pregunta o está más clarito ahora? Ya. Vamos a la segunda pregunta. Dice, prueba 1 Corintios 15:8 que las apariciones fueron visiones subjetivas. 1 Corintios 15:8 dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esa frase? Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Les escucho, hermanos. Pastor, Alejandro. gracias. Bueno, y Pablo está declarando que él fue testigo ocular de la aparición de Jesús, claramente. Y mi respuesta a la pregunta 2 es que no, el relato deja claro que fue una visión objetiva, ¿ya? Se basa en datos verificables, hechos comprobables, dice, según el estudio. No fue algo ni personal, ni emocional, ni antojadizo, abierto a diferentes tipos de interpretaciones. Gracias, hermano Alejandro. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Pastor? Hermano Giovanni. Bueno, y Pablo también, antes de él, que dice que también se le apareció a Cefas, se le apareció a su hermano, y también, claro, los que dicen que supuestamente fueron visiones subjetivas, uno puede decir cómo fue que se le apareció, cómo fueron visiones simultáneas al mismo tiempo. O sea, esa es como un argumento en contra de aquellos que dicen que supuestamente fueron visiones subjetivas del apóstol que se le apareció obviamente Jesús. Y también también leyendo el texto que salía de que, claro, o sea, ellos, los apóstoles, y supuestamente estaban esperando a Jesús, como ellos dicen, ellos estaban haciendo su vida cotidiana, ellos estaban pescando, Pedro estaba pescando. Entonces, como también se le presentó inmediatamente la visión, si ellos no estaban abocados a la oración, no estaban abocados digamos, claro, a la oración, entonces eso también es un punto en el cual, claro, es una prueba que fueron visiones solamente subjetivas o personales, como decía también el hermano. Claro. Gracias, hermano Giovanni. ¿Alguna otra respuesta u opinión? Bueno, pastor, Hermano Javier. sí. Bueno, yo analicé esto claramente, uno debemos entender que la palabra aparecer como una experiencia personal, la palabra aparecer, y se apareció. Ujú. Para mí es con experiencia personal que tuvo Pablo. Dice, al último se apareció a mí. Entonces, para Pablo quería establecer claramente lo que Jesús era evento central de la fe cristiana. Por eso le dice, se apareció a mí. O sea, no entender que la importancia, como usted hablaba recién, de la resurrección es importante. Él dice, me apareció, por último a mí, no modalista, ¿no es cierto? Como decía la hermana anteriormente, para dar que ese evento es central de la fe cristiana. Como te decía al principio, si Jesús nos resucita, van a nuestra fe. Claro. Esa es mi visión. Gracias, hermano Javier. Bueno, aquí hay algo interesante. No sé si han reparado en que antes de la aparición a Pablo, Cristo se aparece con su cuerpo resucitado. Pero al único que se le aparece después de haber ascendido a los cielos es a Pablo. Pablo lo vio después de que lo había ascendido a los cielos, de cómo Cristo desciende por un mensaje espectacular.
Y Pablo, Pablo lo convence, porque el cambio que tuvo, como decía nuestro hermano Alejandro, no fue subjetivo, fue claro, fue absoluto, porque hubo un cambio en 180 grados, de perseguidor a perseguido, de declarar, ¿cierto?, como herejes, a ser uno de los grandes apologistas en la defensa del Evangelio de Cristo. Y se incluye, ¿cierto?, dentro de los testigos oculares que vieron a Cristo después de su resurrección. O sea, él realmente dice que fue Jesús con un cuerpo transformado. Cambió su incredulidad en fe, en creer. Creyó en la deidad de Cristo, creyó en su resurrección. Gracias, hermanos. Pasamos entonces a la pregunta número 3. Dice, ¿qué mitos se supone que han participado en la modelación del relato de la resurrección? Está la teoría del de Mayo, pastor. Sí, 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 también es de la, como de el mito que empezaron a imponerse, ¿no? No La te teoría del entendí muy desmayo. bien. La teoría del desmayo. ¿Ya? Sí, son muchas teorías que se dieron para, Sí, que para, para justificar claro, o que para muchos no dicen, justificar. Ujú. claro, Dígalo, muchos dicen hermano. que al final no murió, no murió exactamente en la cruz y que supuestamente ahí estaba desvalido ahí supuestamente en la tumba y bueno, obviamente nosotros sabemos que, y también se argumentó de que los romanos eran expertos en el tema de castigar al que estaba en la cruz y ellos siempre aseguraban si estaba muerta la persona. Eh, bueno, y otra, bueno, con los hermanos también pueden comentar. También está la teoría de la visión, que es la teoría de la visión, bueno, igual parece que la vimos, y está el tema de la teoría mítica, que bueno, yo también me he enfrentado también con esa teoría, que también me han dicho algunos amigos, sobre el tema de que también ha habido otras, digamos, otros mitos paganos que también se parecen a la resurrección, no sé si parece que Osiris también dice que también resucitó, o no sé cuál otros mitos que supuestamente son parecidos, son paralelos, que supuestamente se tomaron de eso, que supuestamente Mm. los hechos de la Biblia se tomaron de algunos mitos paganos anteriormente. Eso. Gracias. ¿Alguien más quiere hablar de otras teorías, otros mitos que La hagan teoría relación? de la falsedad. Ya, hermana Aida, la Mm. escuchamos. Esta teoría señala que los discípulos practicaron engaño deliberado al sustraer el cuerpo del sepulcro, el cuerpo de Jesús, y luego declarar que el Señor había resucitado. Esa es una de las teorías. Ya. ¿Algún otro mito, otra teoría que ustedes encuentren que no se ha tomado? La de la extrema debilidad es otra Ya, teoría. díganos, cuéntanos. Eh, esta teoría, que ciertos eruditos presentaron una visión realmente objetivas, milagrosamente enviadas por Dios para persuadirlos a seguir adelante con la predicación del Evangelio. Eh, la teoría de la vida. Ya. Sí. Gracias, hermana Aida. ¿Alguna otra visión? ¿Usted aclara esta pregunta? Ya. Vamos entonces a la pregunta número 4. Esta ella era un poco más compleja de buscar la respuesta. Sí. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un soma psíquicon, un soma neumáticon y un soma tesarcos? Son palabras griegas que se refieren a los diferentes estados del ser humano. No sé si alguien tiene su respuesta. Yo la encontré, se los puedo Ya, decir. díganos, hermano Javier. Soma, no sé si uno bien, Sichicon se Psiqui, refiere a, ¿ah? Psiqui, ya, psiquicon. Psiquicon, ya.
Es un cuerpo gobernado por la vida natural, sujeta a la debilidad, la mortalidad y los límites del ser humano, de la caída. 1 Corintios 15:44. Y lo encontré sobre eso. ¿Ok? Después la otra, Soma Neumaticón, Ujú. es el cuerpo transformado, glorificado, vivificado por el Espíritu Santo, ya no sujeto a corrupción o muerte. Lo mismo que dice, si siembra cuerpo animal, resultará cuerpo espiritual. Gracias. Y Sómates Sarcos es el cuerpo dominado por la carne, es decir, por los deseos pecaminosos, en oposición a la vida en el espíritu. Romanos 6:6, sabiendo que este cuerpo, viejo hombre, fue crucificado juntamente con él, el cuerpo del pecado. Eso fue lo que yo entendí y resumí buscando esta respuesta. Gracias, hermano Javier. ¿Algún otro hermano tiene alguna investigación que haya buscado esto? ¿Nos quiera compartir? ¿Les queda claro? Mira, cuando estamos hablando de soma psíquicon, soma neumáticon y soma tesarcos, ¿se acuerda cuando estudiamos la antropología? Recuerdo que soma significa cuerpo. Sí, Cuando estamos hablando de psico, estamos hablando del alma. sí. Cuando estamos hablando de neuma, estamos hablando de espíritu. Cuando estamos hablando de sarc, de la cual se diga sarque, estamos hablando de carne. Entonces estamos hablando Ujú, del soma psíquico, o estamos hablando del cuerpo natural, del cuerpo tal cual como nosotros estamos hoy día, el cuerpo que nosotros habitamos. Cuando estamos hablando del cuerpo, del soma neumático, estamos hablando del cuerpo espiritual, que, que como decía nuestro hermano Javier, es el cuerpo que ha sido vivificado, restaurado a través del Espíritu Santo. No estamos hablando de seres espirituales, sino que hoy día nosotros somos un cuerpo espiritual por la transformación de Cristo, y el sarcos es el cuerpo que es abandonado por la carne. Entonces, cuando estamos hablando de un soma psíquico, estamos hablando, como decía nuestro hermano Javier, de estos cuerpos naturales vivos, los que estamos en este momento. En cambio, cuando hablamos del cuerpo neumático o neumaticón, estamos hablando de algo que es totalmente distinto a la vida del ser humano normal. Entonces, y creo que nosotros para poder entender a lo mejor el soma neumaticón, podemos podemos verlo en el cuerpo resucitado de Cristo, porque este cuerpo espiritual de Cristo se ve en la transfiguración de Jesús, y Jesús resucita y no es un fantasma, no es un, no es solamente un espíritu, no es un cuerpo que fue transformado, que fue cambiado, libre de toda la maldición de la carne, sí. libre de la corrupción que produjo el pecado en nosotros, ¿cierto? De enfermedades, la degradación de la carne cuando un cuerpo se muere, ¿cierto? Que empieza a desintegrarse, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos viendo en Cristo, tiene un cuerpo, Jesús tiene un soma. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que su cuerpo psíquico, ese cuerpo carnal que tuvo cuando estuvo con nosotros, se transformó en un cuerpo neumático, en un cuerpo espiritual resucitado. Eh, Como decía, citando haciendo alusión a 1 Corintios 15:44, que dice: se siembra en un cuerpo natural, que es un soma psíquico, se cría un cuerpo espiritual, un soma neumaticón. Si existe un cuerpo natural, también existe un cuerpo espiritual. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, cuando estamos hablando de esos dos somas, eh, el psíquico y el neumaticón, estamos hablando del hombre antes de ser transformado por el Espíritu Santo, al hombre que se transformado después del Espíritu Santo. Antes de ser hijo de Dios, después de ser hijo de Dios. Pero ese cuerpo neumático es el que vamos a tener nosotros cuando resucitemos. Vamos a tener nuestro cuerpo, pero no va a estar influenciado por el pecado. Cuando se habla de sometasarco, está hablando de la carne, del cuerpo físico que nosotros tenemos. Por eso Pablo se habla de sarc. Miren lo que dice ahí se me fue la cita, en Lucas 24 parece. Deja si encuentro la cita. Lucas 24.
Aquí están. Miren Lucas 24:39, en relación a la resurrección de Cristo, dice: Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Entonces, eso es cuando se habla del cuerpo exarco, ese cuerpo, el cuerpo que nosotros tenemos. Y en Cristo podemos ver esas tres cuerpos: el cuerpo del alma viviente, el cuerpo resucitado, ¿cierto?, y glorificado, y el cuerpo de carne y sangre. Hermano David. Sí, pastor, respecto a lo mismo, me saltó como la duda. Entonces, cuando la Biblia al inicio Dios hizo a Adán y Eva, no podríamos decir que los hizo al nivel de como Jesús después de resucitar, que en cuerpo glorificado. No, no nos hizo así. Es una pregunta difícil, digo yo, digo compleja de poder Sí, entender, porque uno pensaría al inicio de como el primer Jesús o primer Adán era como por completo igual que Jesús, pero el ser tentado, el que cayó en la tentación, no, era imposible, o sea, estaba ya en un cuerpo pecaminoso, me salta como ahí esa duda. claro. No era un cuerpo pecaminoso hasta ese entonces porque estaba libre de pecado, fue creado sin pecado. Claro. Ya. Pero sí, no es el mismo cuerpo con el cual nosotros seremos glorificados. Recuerde que el Señor Jesucristo, cuando dice y le hace la pregunta de la resurrección, que nosotros seremos como los ángeles, los cuales no se dan ni se dan en casamiento. Allá no tendríamos ningún tipo de necesidad. El cuerpo que tenía Adán es el cuerpo que nosotros tenemos. Pero el cuerpo Ujú. que cuando resucitemos va a ser un cuerpo parecido al de Cristo, glorificado después de su muerte y resurrección. Un cuerpo si nosotros vemos la diferencia de Cristo, ¿cierto?, con los que estaban con él. Por ejemplo, Cristo apareció en medio de los 10 que estaban ahí reunidos. Las puertas estaban cerradas, habían doble cerradura. Apareció a los discípulos de Maús y de repente, ¿cierto?, desaparece. Fue un cuerpo que se alimentó. En la mañana, ¿cierto?, comieron pescado con los apóstoles. No es el mismo cuerpo, es un cuerpo diferente. Por eso se habla del some neumaticón, un cuerpo espiritual. Nos cuesta con nuestra mente racional entender cómo es esto, Mm. pero la Biblia nos da esa diferenciación. Hermano David. Sí, sí, estaba pensando, pero entonces en ese sentido, entonces Adán y Eva, a ver, fueron hechos con un cuerpo igual como estamos nosotros, pero igual habían Claro, una diferencia porque fueron destituidos del huerto. O sea, respecto al pecado claro. fueron sacados de ahí. Entonces, no podríamos decir que ellos cuando estaban ahí sufrían entonces, igual, pasaban frío o no. No, no, no estaban esas condiciones dadas porque era un huerto que era un lugar que fue preparado especialmente para el Señor, para que el hombre disfrutara y no tuviera ningún tipo de necesidad. Por eso dice, y Dios que era perfecto todo en gran manera. Y si usa la Mm, palabra también en armonía, que es shalom, y le dice que la palabra shalom no es solamente paz, sino que shalom tiene que ver con una armonía total. Entonces, todo lo que Dios hizo en la creación, cuando estaba Adán y Eva, fue creado perfecto. Es decir, que cuando se habla de perfecto, mientras el hombre estuvo en el huerto, no iba a tener ninguna necesidad ni iba a padecer ningún mal, porque todo era perfecto. pero Puedes leer. además de eso, claro, pero además de eso, también no lo hizo robot. O sea, también No, Dios lo hizo con la capacidad de discernir entre, a ver, claro, obedezco a Dios o no, porque ahí el Señor me claro, imagino que Dios tiene un propósito, por eso lo hizo así. Pero ya la exactamente. segunda venida del Cristo, muerto y resucitado, ya es distinto, porque es un cuerpo glorificado que ya no va a estar expuesto a nada, que así estaremos cuando Ujú, reinemos con Él, ¿o no? En exactamente. esa... ya. Claro. Entonces, para que podamos entender un poquito más, David, podríamos decir que Adán y todos los hijos de Adán en adelante tenemos un cuerpo natural, un cuerpo Mm, psíquico, ¿ya? mm. Pero Cristo en su resurrección entra por decirlo de una palabra, en una nueva esfera de la existencia. Mm, Se crea un eso, nuevo sí. orden.
Eh, Mm, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el mundo espiritual? ¿Qué es el mundo invisible de Dios? ¿Cierto? mm, Y por eso Pablo habla del espíritu vivificante, de un neumaticón. Somos neumaticón, ese espíritu que vivifica, es el espíritu que da vida, ese espíritu que ha entrado al reino espiritual y lo hace con un cuerpo glorificado y resucitado, tal cual como el cuerpo de Cristo. Recuerda que Pablo dice en 1 Tesalonicenses, y luego nosotros los que quedemos, ¿cierto? En abrir un cerrado de ojos seremos arrebatados a los cielos. Vamos a ser resucitados, nuestros cuerpos van a ser glorificados, cambiados. mm. No, Pastor, no van a ser. Sí, no sé quién habló, la hermana yo. Aida. Ay, perdón, pastor, sabe que no entiendo el soma de Sarcos. Los otros me quedaron claros, pero soma de Sarcos no. Ya, cuando se habla de sarx, el griego habla generalmente de carne. Ya, Cuando se habla de texarcos, nos estamos refiriendo a algo como carne y hueso, como Jesucristo les dice en Lucas 24:39, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Entonces estamos hablando de un cuerpo, el cuerpo que usted tiene, que es el cuerpo que todos tenemos en este instante. Entonces, cuando estamos hablando de texarco, nos referimos al cuerpo físico, al cuerpo carnal que nosotros tenemos hoy día. ya. Entonces, lo mismo que No, soma, el soma psíquico tiene que sí. ver más que nada con el hombre natural, con el hombre con sus pensamientos. Ah, ya, ya, ahora Aquí, entendí, ahora aquí, entendí. aquí entramos un poquito, cuando estudiamos antropología, Sí, nosotros tenemos la postura de que el hombre es cuerpo y ya, alma, o espíritu. Y cuando se presenta esta teoría, esta pregunta, está al filo de la, ¿cómo se llama? De la antropología tripartita, cuerpo, alma y espíritu. sí, Mucha gente tiende a confundirse y a separar alma y espíritu. No ya, es separación. Somos dos estados, pero uno representa los diferentes estados antes y después de la transformación. ya. Gracias, Es- pastor. Ahora ya, sí entendí bien. de nada. ¿Alguna otra duda que aclarar? Ya. Vamos a la pregunta número 6. Y esto es más que nada un momento de reflexión de ustedes y análisis que pueden hacerlo simplemente. Dice, ¿acaso la ciencia hace realmente imposible pensar en el cielo como un lugar? Recordemos que el concepto de ciencia, tal cual como nosotros lo tenemos, ha ido variando a través de los diferentes avances tecnológicos y científicos que han ocurrido de la humanidad. Desde los tiempos de Cristo a nuestra de tiempo, el concepto de ciencia ha variado radicalmente. Pero pensemos en la ciencia en nuestros tiempos. ¿La ciencia hace realmente imposible pensar en el cielo como un lugar? O sea, pienso que será lo que la pregunta es que si lo niega o no. Claro, sí, Yo creo que sí, po. Yo creo que la tendencia es pensar, o sea, desde el punto de vista no cristiano, es que la ciencia cree que el hombre por sí mismo se va a crear su propio paraíso, su propio, no sé, su propia felicidad. O sea, sin contar con la existencia de Dios, me refiero. Como que no. Y toda esta cosa de que buscar vida en otro planeta, en Marte, no sé, lugares, allá vamos a tener, no sé, cosas como esa, es como un pensamiento que deja de lado totalmente la creencia de Dios. Ah, y por otro lado, está el tema de que el paraíso o eso, o es una tierra nueva, po. Es una tierra nueva, una construcción nueva. O sea, al menos lo que yo entiendo de eso es que Dios va como a restaurar todo, pero no es esa idea nebulosa que pienso yo, que es como estar flotando en las nubes con un arcoíris, no sé. Eso. gracias, hermano David. ¿Alguien más tiene otra opinión?
¿Qué piensan que la ciencia enseña? Bueno, la ciencia hoy día finalmente enseña que el cielo es una utopía, que es algo que hoy día no se puede comprobar porque no se ha encontrado ninguna evidencia física de la existencia de ese reino celestial. Recuerde que la ciencia actualmente, para que pueda ser corroborado y declarado cierto, tiene que ser comprobado, ya sea a través del método científico o a través de cualquier otro método, tiene que haber una comprobación de la existencia. ¿Y por qué no se podía comprobar científicamente la existencia del cielo? ¿Se podrá probar? Yo creo, pastor, que no, porque obviamente ellos trabajan con unos parámetros de leyes físicas y obviamente las leyes de Dios son otras, digamos, en el cielo, espiritualmente hablando. Sí, creo yo. Ya, gracias, hermano Giovanni. ¿Y el resto de los hermanos qué piensan? ¿Se podrá probar del método a través de la ciencia la existencia del cielo, que es algo totalmente espiritual? ¿La ciencia prueba lo espiritual o no? No, porque ellos necesitan evidencia empírica de un lugar físico. Claro. Entonces, como se necesita un conocimiento empírico, un método científico que dé un resultado, la mayoría de los científicos dicen que el cielo, el paraíso que sale mencionado en la Biblia, simplemente fue un diseño para inspirar la fe en Dios y también para poder darle esperanza a las personas para que puedan encontrar los valores que hoy día están tan perdidos como el amor, la reconciliación de este mundo, un bienestar, una paz, una tranquilidad. Entonces, todo lo ven como algo utópico, algo que es imposible de comprobar y como no se puede comprobar, ellos niegan la existencia de Dios. De hecho, los avances científicos con los famosos telescopios que hoy día hay en el espacio, que es Hubble y otros más, ellos han fotografiado galaxias que están a cientos de años de luz y no se ve ni un nativo del reino de los cielos. Entonces, por eso dicen que algo utópico es algo ficticio. Por eso la ciencia jamás va a poder probarlo, porque el Señor no nos dice el lugar donde está, pero sí nos habla del cielo. Ya, vamos a la pregunta número 7. Dice, ¿es cierto que, que en las escrituras las palabras cielo y celestial indican un estado en lugar de un lugar? ¿Es cierto que en la escritura las palabras cielo y celestial, que son sinónimos en este caso, indican un estado en un lugar? ¿Es un lugar o no es o es un estado, en otras palabras? ¿Qué es el cielo? Pastor, Pastor, yo sé que dale nomás, hermano. Dale nomás, Johnny. normal, Dale nomás. normal, normal, si usted ahí dijo primero, no se preocupe. Dale nomás. Le cedo mi lugar ahí. Dale nomás. Así, no solamente voy a decirle de que, bueno, la Biblia obviamente sale de que bueno, el cielo es como un lugar, no sale como un lugar, digamos, y hay varios, de hecho, ahí por ejemplo, estaba buscando también en Romanos 10:6, dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Bueno, es el versículo 6, pero hay varios pasajes que lo hablan como un lugar. Bueno, gracias, hermano Giovanni. ¿Qué más ibas a opinar? El hermano iba a comentar también. No fijé en quién era el hermano que iba a hablar. Pastor, No, mm, no, Hermano David, después la hermana Ida. sí, sí. No es que iba a decir que es probable que en alguna parte de la Biblia, cuando se refiere a cielo o celestial, es como una manera metafórica de decir, no es como que está hablando de un lugar físico. O sea, hay muchas palabras en la Biblia como que hablan que no son como... O sea, eso es lo que yo he entendido en algunas... Hay partes donde
uno no las puede entender de una manera ¿cómo lo explico? No sé si me di a entender, Literal, me enredé. Literal, claro. eh, Entonces, claro, claro, yo creo que, metafórico, claro, me refiero yo que probablemente lo que es cielo y lo que es celestial y un lugar, yo creo que se refiere, pienso yo, que a la restauración de la nueva tierra, el nuevo lugar donde estaremos. Al menos, ya o sea, eso es lo que yo es he un cielo entendido. nuevo, es un cielo nuevo y una tierra nueva que sale después de Apocalipsis 20, ¿cierto? Cuando el Señor destruye todo y crea un cielo nuevo y una nueva tierra. Fíjese que Exacto. cuando crea un cielo, pero ahí que está creando un lugar físico, no está creando un estado. Por lo tanto, cuando estamos hablando de cielo y celestial, como usted dice, en algunas ocasiones tienen la connotación de usándolo en el sentido metafórico o simbólico, ¿cierto? De un estado espiritual. Pero cuando hablamos de la morada, por ejemplo, la ascensión de Jesucristo, nosotros nos vamos al relato que sale tanto en Lucas como en Hechos, ¿cierto? Nos sale que Jesucristo fue llevado al cielo y que después fue tapado por unas nubes. Pero ¿qué nos dice que el cielo, Jesucristo no fue llevado a un estado? Jesucristo fue llevado a un lugar físico, un lugar donde está Jesús sentado en forma metafórica, ¿cierto? A la diestra de Dios Padre, donde Jesús está al lado de Padre, o sea, donde si nosotros vamos a las imágenes de Apocalipsis, donde está el Cordero, ¿cierto? Y los 24 ancianos con sus tronos, siempre hace alusión a un lugar, no solamente a un estado espiritual. Entonces, hermana Ida, disculpe, usted ya habla, yo estoy arrancando con esta, la escuchamos. Sí, es que es lo mismo que usted está diciendo, porque pueden ser las dos cosas. Puede ser el cielo como estado o el cielo como un lugar. Yo voy a hablar más del cielo como un lugar. Está en Juan 14 del 2 al 3 cuando Jesús dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Lo que indica que el cielo tiene una dimensión espacial, o sea, que hay un lugar. Y en Apocalipsis 21 del 1 al 4 se escribe la Nueva Jerusalén, un lugar donde Dios habita con su pueblo. O sea, yo creo que el cielo puede ser un estado, pero también es un lugar. No Claro. sé si estará bien. Sí, está en relación con al tiro hermano César, en relación con la ascensión de Cristo, que estamos viendo el estado de exaltación, estamos viendo un lugar físico al cual Cristo se, se traslada una vez que ha ascendido. No sé si se alcanzan a lograr tomar la diferencia entre algunos relatos estos que hablan de celestial. Estamos hablando de un estado, pero en relación a la ascensión, recuerda que estamos estudiando el estado de exaltación de Cristo. Cristo no fue a un estado, Cristo fue a un lugar físico. El hermano César estaba pidiendo una opinión. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano El, César. el apóstol Pablo hace una referencia que la verdad es que no ayuda mucho a entender, pero es una referencia en 2 Corintios 12, cuando El dice cielo. en el versículo 2, ¿no es cierto? Cuando dice, conozco un hombre en Cristo Ujú. que hace 14 años, y ahí entre paréntesis, ¿no es cierto? El relato lo dice, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, el apóstol Pablo no logró explicar qué es lo que ocurrió, qué hay más allá de lo que podemos nosotros entender respecto a esta, si estado o lugar físico o es solamente quería hacer la referencia al apóstol Pablo, ¿no? Claro. Solamente eso, pastor. Gracias, hermano César. En relación a ese tercer, sí, ¿quién? Sí, iba a comentar, Den nomás. no sé que lo que pasa es que el tema del cielo igual me imagina hartas preguntas. Bueno, yo entiendo y lo que estamos viendo es de que es un lugar, ¿cierto? Pero obviamente Sí, es distinto a este lugar físico que es en el cual estamos, porque obviamente nosotros estamos en un lugar que es temporal, entonces el otro lugar va a ser atemporal, no sé, o eterno, como bien dice también la palabra, como vive eternamente. Entonces, claro, es un lugar físico distinto a la Tierra, ¿cierto? Distinto a este universo donde estamos, ¿cierto, sí. doctor? Pero es un lugar físico.
porque de hecho siempre me he preguntado, o sea, si yo siempre decía que claro, si no es un lugar físico, es un lugar espiritual, como el cuerpo físico de nosotros, glorificado, va a estar en ese lugar. Siempre como que me generaba esa pregunta, ¿cómo nuestro cuerpo físico y glorificado va a estar en ese lugar, digamos, o espiritual? Pero claro, como te dice, es físico, digamos. Fíjese No que sé en cómo se relación en relación al tema ese, dice Pablo cuando le escribe a los tesalonicenses, en el 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es cierto, esto quizás nos da un poco más de claridad. Dice que seremos arrebatados y estaríamos con Él en el aire. Eh, Está haciendo alusión a un lugar, que Pablo no lo puede describir como un lugar físico, pero sí dice que hay un lugar donde los cristianos estaremos con Dios eternamente. Pablo, ¿cierto? En 1 Corintios, cuando nos habla del tercer cielo, muchos teólogos y eruditos hablan del tercer cielo. Ese cielo se refiere al reino celestial, donde está Cristo, donde está Dios. ¿Cuál es el tercer cielo? Dicen, el primer cielo es el que nosotros vemos acá cerca, las nubes, ese cielo que es palpable con nuestros ojos. El segundo cielo es el cielo donde está el cosmos, también es visible, alcanzable por instrumentos humanos. Y el tercer cielo es el lugar, es la morada celestial. Esa es la explicación que muchos dan para ese pasaje del apóstol Pablo. No hay una cita que pueda corroborar eso, sino que son razonamientos que han llegado a estas personas. Así el cielo es un lugar físico. ¿Dónde está? Arriba, porque la Biblia hace una diferenciación, el cielo arriba y el infierno abajo. Y como la tierra es redonda, nosotros no podemos decir hacia qué lado está. Estamos hablando en un sentido figurado, pero sí tenemos la certeza de que el cielo es representado como el lugar donde moran los seres creados por Dios, los ángeles. Y recuerden que Satanás fue expulsado de los cielos y descendió a la tierra. O sea, Satanás fue expulsado de un lugar físico. Si no existiera un lugar físico, nosotros no podríamos estar eternamente con Dios en un lugar físico, estaríamos en el aire. Y ese es un lugar, es un estado, un lugar donde Dios está. Y Satanás fue expulsado de ese lugar, de ese reino. Entonces, eh, sabemos que en el fondo la palabra cielo se relaciona con lo que es el espacio. Y nosotros no podemos entender y poder diferenciar el espacio celestial de este espacio terrenal en el cual nosotros estamos. Eh, pero la Biblia siempre hace esa separación entre cielo y tierra, entre cielo e infierno. Y la Biblia nos enseña que es un lugar donde estaremos morando todos aquellos que hemos sido transformados y comprados por la sangre de Jesucristo. Entonces, la Biblia, en relación al estado de exaltación de Cristo, nos enseña el cielo como un lugar que no es visible por nosotros en este instante, pero sí será un lugar en el cual podemos gozar eternamente con la presencia del Señor. Y de hecho, si nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, entonces habla que allá, ¿cierto? Las calles serán de oro, que allá no tristeza, no habrá lugar, el sol ni la luna tendrán lugar, porque la gloria del Señor nos iluminará siempre. Siempre fíjese que Apocalipsis, Juan, nos habla de ese relato de un lugar físico, no nos habla de un lugar eh, o de un estado. Eh, Eso, no sé Pastor, si, sí, sí, que creo que ocurre lo mismo pensándolo al contrario de saber los que no creen en Jesús se van a ir al infierno y dicen que va a haber un lago y todo eso. Entonces es como un lugar, por eso a mí siempre me llama la atención que probablemente sea una manera simbólica de poder ejemplificar un poco de cómo es el cielo y cuál es el infierno, porque algunos creen por ahí que el infierno es la misma tierra. O sea, aquí donde estamos es el infierno. Otros dicen que claro, está más abajo, que han ido científicos que han instalado cosas hacia abajo para escuchar gemidos y no sé, cosas como esas. los rusos, cuando hicieron una excavación. Claro. Ahora, igual, pastor, pienso yo que nosotros tenemos nuestra mente limitada y no hay misterios que no tenemos, que por mucho que busquemos no los podemos resolver o encontrar. O sea, ni siquiera saber, porque lo que dice la Biblia, donde está Jesús, claro, está en un lugar, pero nosotros no tenemos cómo medir eso.
yo creo que ahí apunta mucho la fe que el Señor pone en nosotros, en confiar que lo que Él está haciendo es perfecto y real. Gracias, hermano David. Eh, ¿Algún otro millón? Pastor, yo creo que, de todo lo que he escuchado, yo creo que está clarísimo. En muchos pasajes estaba viendo varios de los que se han nombrado y otros paralelos, pero la Biblia habla mucho de que nuestra ciudadanía no está acá en la tierra. Por ejemplo, en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos. Pero, o Poner la sea, mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, no en la tierra. Es decir, yo creo que, como dice usted, ese lugar físico, ese lugar que Pablo quizá, el Espíritu de Dios no dejó que lo registrara después de tener tal visión, claro, debería ser una certeza, eh, ¿cómo decirlo? Una certeza absoluta o una certeza total de nosotros como hijos de Dios. Una exactamente. Y esa es la esperanza esperanza que, bienaventurada, como decía, dice Tito, claro, como dice Tito. Sí, y esa es la esperanza y la aventuranza que exacto. tenemos y la Eso, seguridad de que cuando Cristo venga seremos trasladados a su reino de gloria. Cuando habla de reino, está hablando de un lugar físico. exacto. Es cuando estamos hablando que Él vendrá Ujú. con poder y gloria, está hablando que viene con los ejércitos. ¿Dónde están entonces asentadas eh, los seres angelicales? ¿Dónde Exacto, y iremos a el reunir con pasaje, el Señor? ¿En qué lugar se exacto, celebrarán las bodas del Cordero? Porque el Señor Jesucristo dijo, voy a prepararle morada a ustedes. eso, ese pasaje que decía la hermana Ida, ese es muy, en la casa de mi padre, dice primero, Claro, hay muchas moradas. Y yo, si y no, si existiese eso, se lo hubiera dicho. Y el Señor como que le estaba haciendo un contrapunto a los discípulos ahí, para que les quedara clarísimo. claro, entonces hay mucha evidencia bíblica, hay muchas citas que nos dan la tranquilidad y seguridad de que el cielo es un lugar físico, así como lo es el Amén. infierno, así como lo es, después- será más adelante, ¿cierto? Cuando llegue el juicio del trono blanco, que el infierno será echado en el lago de fuego eterno. En el fondo uno habla del cielo donde estaremos en la presencia de Dios y gozaremos eternamente de Él, y donde recibiremos la bendición de ser sus hijos, sus cuidados, y otro lugar es el infierno, o sea, mejor dicho, el lago de fuego ardiente, donde estará el sufrimiento de todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo. Dos lugares, siempre hay un contraste, cielo, tierra, eh, paraíso, ¿cierto? El Hades, en este caso cielo, y muerte eterna o el lago de fuego. ¿Algo más? Misma parábola del rico y Lázaro. Claro. También es una evidencia muy absoluta. Muchas gracias, hermanos. La pregunta número 8. ¿Enseña la teología moderna a pensar en el cielo solo como una condición a la que acceder luego de la muerte? Pues algo hemos conversado de esto. Les escucho, hermano. Cuando hablamos de teología moderna, estamos hablando de todos estos teólogos que salieron a comienzos del siglo XX, en su mayoría casi hasta comienzo del mediado del siglo XX, Bullman, Bunner, Illich, Barr, entre otros, los cuales niegan mucho la parte espiritual o milagrosa del Señor Jesucristo. Muchos de ellos niegan la resurrección de Cristo, y al negar la resurrección de Cristo niegan la ascensión de Cristo, y al negar la ascensión de Cristo niegan el reinado espiritual de Cristo. Entonces, cuando estamos hablando de teología moderna, se da mucho este pensamiento que ha afectado al pensamiento crítico de mucha gente, de que piensan en la iglesia como, o sea, perdón, no de la iglesia, sino que del cielo, como un estado, como un lugar, como algo especial. Entonces, en vez de considerarlo un sitio, un lugar como nosotros lo acabamos de estudiar y conversar, lo conciben simplemente como algo simbólico,
algo hacia una orden espiritual que está muy por encima del concepto de vida que nosotros tenemos. Es un estado que el ser humano puede llegar a obtener, pero no es que no eso es un lugar. Entonces, la teología moderna o el modernismo o la alta crítica niega muchas cosas en relación a Cristo. Niegan su nacimiento virginal, niegan su resurrección, niegan su ascensión, niegan el cielo, porque se contradice a sus propias teorías. Y una forma fácil de poder explicarlo es simplemente rebajarlo a un lugar de estado, un estado que el ser humano puede llegar a obtener a través de cierta fe, a favor de ciertas creencias en Cristo Jesús, que en el fondo muchos de ellos están negando la resurrección de Cristo y por ende la resurrección de los seres humanos. De hecho, los adventistas, los mormones, no, los testigos de Jehová no creen en el infierno, no creen en un lugar de tormento eterno, sino que ellos dicen, eh, tú mueres y termina tu existencia. Y asimismo dentro del modernismo está la negación del cielo como un lugar donde irán todos los cristianos. Eso. Pregunta número 9. Dice, ¿contiene el Antiguo Testamento alguna referencia a la ascensión y a la ascensión a la diestra de Dios? Volví. Ya. No sé si alcanzaron a escuchar la pregunta número 9, así que si alguien tiene una respuesta, Eh, yo tengo lo que busqué, o sea, no describe ¿ya? directamente así, pero en el Salmo 110:1, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que te ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y también buscando acá, encontré también Daniel 7, que dice, vi en las visiones de noche, la gran visión que tuvo, ¿no es cierto, Daniel? Es aquí que las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre y vino hasta el anciano de días y le fue dado dominio, gloria y reino. Hay otros más que tengo, pero son los dos primeros que puse. ¿Mm? Ya, gracias hermano. ¿Alguien más tiene otra cita diferente a Daniel y al Salmo 110? Salmo 16, Ya, del ¿qué dice el 8 Salmo al 16? 11. No dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Pedro cita Ya, este pasaje en Hebreos 2, del 25 al 33, relacionándolo con la resurrección y ascensión de Cristo. amén, gracias. Entonces, este tema de la sesión de estar Cristo a la lista de Dios es un tema que ha sido preestablecido desde antes, ¿cierto?, de que el hombre fuera creado. ¿Alguna otra duda con respecto a esto? Ya, y la pregunta número 10. ¿Nos enseña la Biblia a referirnos al regreso de Cristo como algo inminente? Sí, la Biblia enseña que el regreso de Cristo es inminente, lo que significa que puede ocurrir en cualquier momento y que los creyentes debemos estar preparados. Se encuentran varios pasajes en Mateo 24:42, en, a ver, en Apocalipsis 22:12, ¿Ya? otro ¿Aló? pasaje como los post,
Lo escribí mal, parece. 5:2. De que vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón Primera en la noche. Tesalonicenses 5:2, de hecho. Este Sí, Tesalonicenses, sí. primera Lo, Tesalonicenses 5:2. lo escribí mal. Ya, no me importa, ahora lo escribió. Sí. Ya. Ahí. Ya. Pastor, ¿Alguien más? pastor, aquí una cosa, solamente quería acotar, ¿no? Que Sí, me llamó la dígame. atención la palabra inminente, ¿ya? ¿Ya? Y la busqué y encontré varias sinónimos o respuestas que dice, la palabra inminente significa que puede ocurrir en cualquier momento. No hay un intervalo de tiempo fijado ni revelado, o sea, no hay un tiempo estipulado y exige una postura de vigilancia y preparación constante. Porque me llama atención la palabra inminente, por eso. Algo que va a ocurrir de un momento a otro. Por eso Pablo dice, en un abrir y un cerrar de ojos. Sí, Pedro y esa dice, palabra, como ladrón en la noche. sí, y esa ¿Sí? palabra nos motiva a los creyentes a vivir en santidad y expectativa constante. Claro. Ahora, en relación a eso, a la venida inminente de Cristo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con tratar de descifrar la venida del Señor Jesucristo, acorde a ciertos acontecimientos que estamos viviendo en nuestra época o en nuestra generación. Porque a través de la historia del cristianismo, han, basándose en ese regreso inminente de Cristo, a la luz de los escritos de Pablo, de Juan y de Pedro, sobre todo los del Nuevo Testamento, muchos cristianos han caído en el error de decir que estamos viviendo la última época y estamos viviendo el tiempo de llegar a los últimos tiempos. A través de la historia, por ejemplo, en la Didache, eh, por ejemplo, después de la destrucción del templo en el año 70, en plena persecución con los romanos, los cristianos esperaban el regreso inminente de Cristo, viendo en las señales del sermón profético y del Apocalipsis, antes del Apocalipsis, que se estaban cumpliendo las señales de su tiempo y que Cristo iba a llegar en su generación. Lo mismo pasó con Tertuliano. Tertuliano vivió en la persecución de Septimio Severo y Decio, que fueron uno de los grandes perseguidores romanos, y decía que cuando él veía sufrimientos de los cristianos que eran perseguidos, decía, este es el preludio del juicio final y el preludio del regreso de Cristo. Lo mismo dijo Eusebio, lo mismo dijo Agustín de Hipona, eh, y a través de todos los tiempos, incluso en la Edad Media, Pedro el Ermitaño dijo, el juicio está cerca, Jerusalén debe ser liberado antes del fin, y eso dio como pie a las cruzadas. Y las cruzadas fueron vistas como parte del plan profético, que Jerusalén debería ser cristiana para que Cristo regresara. Juan Wycliffe, eh, o John Wycliffe, cuando vio que la corrupción que había en el papado en Roma y vio que habían dos papas y vio la decadencia moral del clero, él vio que esas eran las señales apocalípticas y dijo que la corrupción que había en la iglesia en ese entonces, que era una sola iglesia, era la clara señal que el anticristo estaba ya picando la tierra. Juan Hus, él dijo, la iglesia ha sido prostituida, el juicio está cerca. Martín Lutero dijo, el papado es el anticristo, el fin está cerca. Eh, Spurgeon dijo, Roma revive, la apostasía crece, Cristo viene pronto. Y eso lo dijo Spurgeon con todo este asunto del auge del darwinismo, el renacimiento del catolicismo en el mundo y la apostasía de muchas iglesias. Entonces, eh, hay que tener cuidado con esta declaración del regreso inminente de Cristo. Nosotros sabemos que viene, como decía nuestro hermano Javier, se adelantó la pega que estaba diciendo, que buscó el significado inminente, o sea, que va a llegar sin previo aviso, cuando, como dice, como en los días de Noé, o como en los días de Lot, o como ustedes
pueden analizar el sermón profético sobre todo de Mateo 24, donde dice, la primera señal dice que es la apostasía, dice, mirad que nadie se engañe, que después dice que se lanzan muchos falsos profetas. Entonces, ¿podemos aseverar que Cristo viene hoy día? ¿De acuerdo a las señales? No, no podemos aseverar que Cristo viene. Pero sí sabemos que Cristo viene pronto. Quizás para nosotros 2000 años es mucho tiempo, porque Cristo anunció esto hace aproximadamente 2000 años. Pero Pablo dice que no tomemos la tardanza como algo no se va a cumplir. Entonces, como decían ustedes, el cristiano tiene que estar preparado para la venida de Cristo. Porque el día que, cuando menos lo pensemos, Cristo va a llegar. Pero no demos pie a decir, hoy viene Cristo por estos acontecimientos que están pasando, porque podemos caer en el error que cayó la iglesia, o sea, la iglesia, la secta de los testigos de Jehová y de los adventistas, que han dado muchas fechas y en todas han sido erradas. El cristiano la venida de Cristo, porque su regreso es inminente. Eso. ¿No sé si alguien quiere agregar algo más?